Entonces vamos a iniciar el estudio. Voy a compartirles pantalla en este momento. Y bueno, tenemos pues gracias a Dios siempre la oportunidad de aprender, ¿verdad? Entonces, perdón, tenemos aquí un versículo, los que quieran buscarlo en sus Biblias, si tienen un celular a la mano, y pueden buscar este versículo que dice Marcos 11:22. Yo lo pongo en la presentación. Agradezco que por favor los hermanos que están por ahí puedan apagar sus micrófonos. Por favor, el hermano Marius, por favor, puede apagar su micrófono. Cuando deseen participar, pues nos levantan la mano. Intentaremos estar atentos a ver sus comentarios, opiniones, y si levantan la mano para darles la palabra. Bien. Entonces, si alguien tiene este versículo de Marcos, capítulo 11, versículo 22, y desea leerlo, tengo aquí nuestra hermana Norma que quiere compartirlo. Adelante, hermana Norma. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. En Marcos capítulo 11, versículo 22 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Gracias, hermana Norma. Un versículo muy cortico. Y es directamente, según nos hace el relato, nuestro Señor Jesucristo que nos está hablando acá en esta oportunidad. Y nos hace un llamado, nos da un consejo, nos hace una sugerencia, nos da un mandamiento, como ustedes quieran de pronto tomarlo en ese momento, pero es una frase muy clara y muy contundente. Lo que nos llama es a que tengamos fe en Dios. Su Hijo Jesucristo nos pide que tengamos fe en Dios Padre. Bueno, entonces mire que pues toda la escritura es inspirada por Dios, todo lo que encontramos en la Biblia es inspirado por Dios. Yo me sorprendí mucho cuando veo este versículo tan cortico, pero con una orden y una instrucción tan clara que nos da pues nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, de que tengamos fe en Dios. Tenemos dos caminos, ¿sí? Uno, pues es hacer caso, obedecer, eh, tener en cuenta este mandamiento, esta recomendación, entenderlo, asimilarlo, escucharlo, ¿bien? O también tenemos la oportunidad como seres humanos que tenemos un libre albedrío, ¿sí? De tomar las decisiones que queramos. Podemos simplemente también no tenerla, no tener esa fe en Dios y tener fe en otras cosas. Pero cuando nosotros estamos acá bueno, nosotros nos profesamos ser hijos de Dios, ser cristianos, y pues lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios a diario, incluso en nuestras oraciones y cuando leemos su palabra y cuando nos reunimos como en esta noche, lo que nosotros buscamos es, al contrario, es querer aumentar nuestra fe, porque a nuestra vida a veces llegan dudas, inquietudes, comentarios. Tenemos incluso a veces ciertas discrepancias porque de pronto no, es que en la iglesia de Cristo, en esta iglesia, eh, el pastor es así o el predicador es así y es así, los hermanos nos saludan o las personas que hablan pues dicen cosas raras, piden cosas de pronto extrañas y bueno, y se pueden de pronto a veces enfriar personas, se pueden desviar de su fe por causas de pronto que nosotros mismos a veces conocemos, con base en lo que nosotros enseñamos. Bien, también asimismo, como pasa en la iglesia de Cristo, hay personas que de pronto no tienen una fe suficiente en Dios porque a veces no creen pues que la Biblia es inspirada por Dios, no creen que Jesucristo vaya a venir por segunda vez a la tierra, no creen que de pronto este mundo se vaya a acabar, no creen de pronto la teoría de que Dios creó los cielos y la tierra, eh, no creen que haya un cielo y haya un infierno, de pronto creen en otras teorías como la reencarnación, que nosotros nos morimos y otra vez reencarnamos en otra persona, o creemos en otra teoría que hay como por ahí andando que es que el mundo se acaba, si el mundo se va a acabar, porque pues con lo que está pasando con el calentamiento global, con lo que pasa con los, los extremos de la Tierra, los polos, ¿sí? Que se están derrumbando, el hielo y toda esa cuestión, y que hemos visto muchos cambios en la Tierra, que hemos visto que este mundo se va a acabar, ¿bien? Pero entonces vemos que este mundo se va a acabar y eso nos lleva a pensar que el mundo tuvo un inicio y que va a tener un fin. Y entonces hay una teoría en la que se cree
que cuando se acabe esta tierra, la tierra nuevamente se va a regenerar, nuevamente se va a regenerar, entonces se acaba todo, por causa de la contaminación del ambiente, por causa de lo que hace el ser humano al planeta. Entonces el mundo se acaba y después vuelve e inicia. Sí, esa es otra teoría, que entonces también uno puede, o muchas personas pueden creer en esa, como también creer en la teoría del Big Bang. Lo que sí es cierto es que hemos visto cambios en el planeta Tierra y hemos visto que este planeta en algún momento se va a acabar porque las cosas han ido deteriorándose. Las personas cada día viven menos años de edad. Muchas especies, muchos animales pues han ido en vía de extinción, se han ido acabando. Se han visto muchos cambios en la naturaleza y cambios bueno, en muchísimas cosas de este planeta. Bien, lo que lo lleva a pensar a uno que este mundo se va a acabar. Bien, y entonces ahora cuando nos viene y nos dice nuestro Señor Jesucristo, tened fe en Dios, entonces es cuando nosotros queremos es qué hacer. Nosotros, o la invitación que hacemos esta noche, que nosotros reafirmemos esa fe que tenemos en Dios, que aumentemos esa fe. Nosotros en nuestras oraciones le pedimos a Dios que aumente nuestra fe, porque a nuestra mente, a nuestro corazón, nuestros compañeros de trabajo, en nuestros estudios, con nuestros familiares, todo el tiempo recibimos cosas, comentarios y cosas que a veces lo que hacen es pues desanimarnos, desmotivarnos y hacernos pensar que no hay un futuro, que no hay esperanza o que estamos equivocados en la manera como seguimos y obedecemos a Dios. Bien, pero aquí en este versículo vemos que nuestro Señor Jesucristo nos vuelve y nos invita a que tengamos fe en Dios, que creamos, que le creamos, ¿sí? Esta semana estábamos hablando con alguien y es muy diferente creer en Dios, nos lo ha dicho nuestro hermano Liberdo, en creerle a Dios, porque muchos decimos, chao, Dios le bendiga, sí, o bueno, yo creo en Dios, claro, yo creo que hay un Dios y yo en mi intimidad le oro a mi Dios y le pido cosas y le doy gracias por todo. Y bueno, y tenemos unas concepciones acerca de creer en Dios que a veces pueden estar equivocadas, ¿bien? Entonces, nosotros lo que queremos es, obviamente, que pongamos las bases o sea, las bases claras, o sea, que nosotros tengamos los conocimientos claros y las bases bien claras, bien firmes, bien cimentadas. Bien, cuando nosotros decimos que tenemos fe en Dios, realmente le creemos a Dios, creemos que creó los cielos y la tierra, creemos que creó al ser humano, creemos que nos creó a nosotros con esta capacidad de pensar, de analizar, de hablar. Creemos en muchas cosas maravillosas que pasan en la vida, como es el nacimiento de un bebé, todo como se hace y cómo se produce muchas cosas para que un bebé nazca. Cuando uno mira algunos documentales en internet, ve lo bonito de la creación del ser humano, como es de tan pequeñito de cosas que toca mirarlas con microscopio, con partículas, y vemos como la creación de Dios es tan bonita. Y empezamos a darnos cuenta que ese tipo de cosas, no, como que pensar que vienen de la nada o que surgieron por casualidad, pues no son para nosotros tampoco tan claras. Bien, entonces ahí es donde empezamos nosotros a decir, bueno, realmente esto no es así por casualidad, tuvo que haber sido alguien muy especial, un Dios todopoderoso que haya realizado estos milagros de la vida, estos milagros de la naturaleza. Y en esos milagros y en esas maravillas, nosotros tenemos fe, nosotros como cristianos tenemos fe en eso, creemos en la palabra de Dios, creemos en Dios y en nosotros tener fe en Dios, también creemos en lo que Él nos dice. Y Él nos dice muchas cosas que son correctas, que son la verdad y que son las que Dios quiere que nosotros sepamos. Y nos lo dice a través de la palabra de Dios, a través de sus escrituras, a través de su Biblia, la cual nosotros la aceptamos y la reafirmamos que es totalmente confiable, que es estamos absolutamente seguros y tenemos fe en que realmente es la palabra de Dios. Hermano Gilberto, ¿desea decir algo? Adelante. Gracias, hermano Juiván. Bueno, realmente cuando obedecemos a Dios significa vivir bajo sus mandamientos, como es el estudio, pero también implica seguir sus instrucciones, es decir,
Este acto demuestra para mí, en lo personal, reverencia, amor, por supuesto, confianza y en total sabiduría de Dios hacia nosotros por medio de la Escritura. Quiero compartir con ustedes un versículo en Juan capítulo 14, verso 15, que nos habla precisamente sobre esa enseñanza que el Señor nos vino a dejar. Y dice la Escritura en la nueva versión, traducción viviente, dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Notemos que aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, al plasmar este evangelio, las palabras del Señor Jesucristo resalta en especial esto. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y aquí viene para mí una pregunta: ¿qué tanto amamos a Dios cuando no lo obedecemos? Gracias, hermano Gilberto. Sí, señora, así es. Y es algo, son algunos versículos muy importantes que nosotros encontramos a través de las escrituras que nos van encadenando uno al otro y que van haciendo entender cómo funciona esto de la fe, cómo funciona esto de creer en Dios, cómo funciona esto de creerle a Dios, cómo funciona esto de obedecer los mandamientos de Dios. Y ese versículo que dice, porque muchas personas dicen amar a Dios, ¿sí? Pero, ¿qué dice Dios? Pues, si realmente me aman, es importante que guardemos sus mandamientos. Y esto de guardar sus mandamientos, hay otros versículos también que lo reafirman y que son muy bonitos, donde los dicen así como se escribieron los 10 mandamientos en piedra y que fueron tallados, que fueron grabados, esculpidos sobre la piedra. La piedra es dura y quedaron los mandamientos como en bajo relieve, ¿bien? Asimismo nos pide Dios que nosotros guardemos sus mandamientos de la misma forma como quedaron en esas piedras grabadas, pero en nuestros corazones. Y cuando vamos a empezar a hablar acerca de los mandamientos de Dios, entonces a veces no los conocemos, ¿sí? Y lo que nosotros estamos haciendo a través de estos estudios es darle a conocer a ustedes cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros, qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas y cuáles son esos mandamientos que quiere Dios que nosotros guardemos. ¿Y qué significa guardar? Realmente atesorar y llevarlos también a la vida práctica. Hermano Olivardo, adelante. Bueno, lo que pasa es que muchos de nosotros decimos amar a Dios, pero lo queremos amar a nuestra manera, según nuestra forma de pensar, y nunca nos detenemos a obedecer realmente su palabra. ¿Y por qué no hacemos esto? Porque muy poco la leemos. Y entonces, ¿cómo podemos obedecer a Dios si no nos interesamos por leer su palabra? Entonces, Eh, bueno, sería muy interesante que todos nosotros nos preocupáramos por realmente escudriñar la escritura y no solamente esperar el domingo o el miércoles, que es el día de reunión aquí en la congregación, para saber qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas y de nuestras vidas. Entonces, la invitación es a que todos leamos la Biblia y así podemos saber lo que Dios nos dejó escrito y poder saber lo que realmente Él demanda de nosotros. Gracias, hermano Olivardo. Y sí, pero entonces vamos a ser un poquitico tolerantes, ¿sí? Hay algo que se llama la ignorancia, ¿sí? Muchos de nosotros hemos sido ignorantes, ¿sí? Y a través de este estudio lo que queremos es ir saliendo un poquito de la ignorancia, porque, digamos, no es pecado como tal ser ignorante, ¿bien? Y hay muchas cosas de la Biblia que yo desconozco y cualquiera de los que está viéndonos en esta reunión puedes conocer. Es importante que nosotros, sin importar que seamos ignorantes, logremos salir de esa ignorancia. ¿Y cómo podemos salir de esa ignorancia en los aspectos de Dios, en las cosas de Dios? Claramente estudiando su palabra y dejándonos enseñar a veces de aquellas personas que de pronto la han estudiado en algún momento. En la Biblia hay pasajes como que si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de él, sácalo de ti, échalo afuera y bótalo al mar. Si tu mano es ocasión de caer, ocasión de pecar o te llevó a hacer algo malo, por quítate la mano y bótala, échala afuera de ti, bótala al mar, ¿sí? Y así muchas cosas como esas que realmente si nosotros de pronto
leemos la Biblia y la leemos de una manera muy literal y pensamos que pues este libro nos está hablando así de esta forma tan literal, podríamos estar de pronto cometiendo graves errores y entendiéndolo lo mal. Por eso, cuando nos acercamos a Dios, Dios nos empieza a dar un discernimiento especial, nos empieza a enseñar cuál es su voluntad, cuál es su deseo, cuáles son sus principios. Bien, y en la Biblia encontramos los mandamientos de Dios. Nosotros actualmente en la Biblia tenemos, para los que de pronto no lo saben, hay dos testamentos, dos acuerdos, dos pactos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento empieza desde Génesis y va hasta el libro de Malaquías. Tenemos un Nuevo Testamento que va desde los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta el Apocalipsis. Nosotros, a través de la palabra de Dios, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conocemos muchas cosas que Dios quiere que nosotros pues sepamos y que encontremos el camino correcto. ¿Para qué? Pues en últimas, lo que Dios busca con nosotros es que nosotros podamos estar algún día con Él, porque nosotros en esta tierra donde estamos actualmente estamos de forma pasajera. Vas a hablar con una persona mayor de edad, con un señor que tenga más de 90 años y que uno pueda compartir unas palabras con él y le va a decir, no, pero si es que esta vida se pasa muy rápido, es que esto que hace yo era un niño y mire ya tengo más de 90 años y estoy próximo a, bueno, a fallecer o hasta cuando Dios me tenga. Entonces, nosotros a veces en la edad de que estamos actualmente, de pronto no nos estamos dando cuenta de eso, que este mundo es muy pasajero y muy temporal, pero que Dios realmente nos ofrece a nosotros un mundo, otro mundo especial, otro mundo diferente, donde vamos a estar con Él eternamente. Dios, es un ser eterno, Él está desde antes, Él conoce Él conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. Bien, y nos está haciendo a nosotros la invitación de que obedezcamos sus mandamientos, que guardemos sus mandamientos, que tengamos fe en Él, que tengamos fe en Dios, fe en lo que nos dice a través de su palabra, y esa fe nos va a llevar para los que de pronto queremos seguir y obedecer a Dios y queremos estar con Él, nos va a llevar a una vida eterna con Él. Bien, entonces, eso como para iniciar. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en el mundo, en la sociedad actual, en las personas, en nuestros amigos, nuestros vecinos, incluso dentro de nuestra misma comunidad cristiana? Un poquito de a veces de arrogancia, de orgullo, de no estar de acuerdo con muchas cosas, a veces en poner la mirada en el ojo en el ser humano, muchas veces se fijan en el predicador, en el que está enseñando, en el que está compartiendo un versículo, el que me está explicando un versículo, y esa persona que está explicando, ese pastor, ese predicador, esa persona que enseña, como tal no es perfecta, puede cometer errores, puede caer, puede desfallecer, se le puede ver disminuida su fe también y puede verse envuelto en diferentes circunstancias. Y da pie para que otras personas que están intentando buscar a Dios y llegar a Dios se desanimen y decir, no, yo sí creo en Dios, pero como tal yo no creo en un pastor, no creo en un predicador, yo no necesito reunirme en una iglesia para creer en Dios, yo no necesito, pues, como tal, estar leyendo la Biblia todo el día. Como tal, lo importante es que yo no le haga daño a nadie, ¿sí? Que yo, pues, haga lo que tengo que hacer en mi trabajo, haga lo que tengo que hacer con mi familia, responda por mi hogar, responda, cumpla con mis padres, cumpla con mis hermanos y cumpla en el entorno social en el que me encuentre bien. Y ya con eso es suficiente. Y si puedo ayudar a otras personas, si puedo ayudar al mendigo, si puedo ayudar al que está de pronto en una situación económica diferente a la mía, más difícil, si puede ayudar a una persona que está sufriendo un quebranto de salud o alguna cosa de alguna manera. Entonces ya con esas obras que nosotros hagamos, ya con eso es suficiente para que Dios esté contento y agradado con nosotros. Y es un grave error porque entonces ahí es donde somos ignorantes, ¿sí? Y lo que nosotros queremos a través de la lectura de la Biblia, a través de este estudio, es que salgamos de esa ignorancia. No podemos ser arrogantes de pensar como a nosotros nos parece que debemos pensar. Nos dice un versículo en la Biblia también que los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. La manera como nosotros razonamos, la manera como nosotros vemos este mundo, la manera como nosotros asimilamos cada situación es diferente a como Dios realmente lo ve, ¿sí? Los pensamientos de Dios son muy diferentes a nosotros y por eso a nosotros a veces nos cuesta entender por qué pasan ciertas cosas, por qué tenemos que hacer ciertas cosas,
pero nosotros podemos cada día intentar acercarnos un poquito más a Dios e intentar entender su voluntad y saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cómo lo logramos? A través del estudio de la palabra de Dios, a través de la comunión con los hermanos, la asistencia a una iglesia, así muchos de pronto en ese momento no lo consideren necesario, es muy importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ¿sí? Que se hizo carne en una tierra, que padeció igual que un ser humano y que gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos realmente llegar al Padre, ¿bien? Podemos llegar al Padre, podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que quitar de nuestra vida esa soberbia, esa arrogancia de creer que como nosotros pensamos está correcto, de creer que la manera como actuamos es correcta, de que creer que no le hacemos daño a nadie y que ahí vamos por un buen camino. Es totalmente diferente. Realmente Dios nos pide y nos invita a que hagamos otras cosas, principalmente que nos sometamos a su voluntad, ¿sí? Que no pretendamos hacer lo que a nosotros nos parece, sino que nosotros realmente entendamos que hay un ser superior que está por encima de nosotros, que es incluso nuestro creador. Sí, tenemos que creerlo así, que es nuestro creador y que ese creador merece todo el respeto y toda la reverencia, que merece todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Y es nuestro Dios todopoderoso. Nosotros necesitamos es poner los pies en la tierra, aterrizar nuestros pensamientos y realmente entender que nosotros sin Dios no somos nada y que en este mundo nosotros no hacemos nada fuera de Él. Bien, y que la manera como pensamos es muy diferente a lo que Dios desea y espera que nosotros hagamos en nuestras vidas. Perdón. Entonces, una comparación, cuando nosotros dijimos, mucha gente dice que cree en Dios, ¿sí? Y eh, cuando le preguntamos a cualquier persona, ¿usted cree en Dios? Y muchas personas pueden decir que sí. Hay otras personas que se consideran de por sí eh, ateas o agnósticas, o bueno, o que no se sienten seguros de sus creencias, entonces prefieren a veces de pronto no responder, no opinar o no meterse en, una, en un debate de pronto de esta índole, ¿bien? Pero a muchos otros responden que sí, que creen en Dios, ¿sí? Pero creer en Dios como tal no es como tal algo importante, es un punto. Pero si miramos acá un versículo en la Biblia que está en Santiago 2:19, quien quiera leerlo en su Biblia, en su celular, buscar Santiago 2:19, ahí vemos un ejemplo de que creer en Dios no es suficiente, porque me dice así el versículo: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, ¿sí? ¿Usted cree en Dios? Bien hace, lo felicito. Pero ¿qué pasa? También los demonios creen y tiemblan. Satanás incluso cree en Dios y le tiene cierto miedo y cierto respeto. Bien, Satanás, incluso siendo Satanás, siendo el, el ser maligno, en muchas oportunidades vemos a través de la Biblia que se ha sometido a la autoridad de Dios y le ha hecho caso a Dios, aunque les parezca increíble de pensar. Tenemos un ejemplo en las escrituras, en la Biblia, cuando en la vida de Job, Satanás, Job era una persona muy entregada a Dios, muy obediente a Dios. Y Job le dice, Satanás le dice a Dios, le dice que Job es obediente porque es un hombre rico y porque Dios lo ha prosperado y le ha dado todo lo que él ha querido. Entonces le dice, hagamos una cosa, quítenle todo lo que le daba a Job, a su siervo, y verá que va a blasfemar contra usted, ¿sí? Satanás le estaba pidiendo permiso a Dios de que le quitara todo. Entonces, ¿qué le dice Dios a Satanás? Dice, no, el siervo Job es un siervo bueno, es un siervo honesto. Entonces le propone a Satanás que le quite todo y entonces Dios le da permiso a Satanás para que intervenga en la vida de Job. ¿Qué hizo Satanás? Hizo muchas cosas para que Job perdiera, digamos, la fortuna que tenía, el bienestar que tenía, el ganado que tenía, los cultivos que tenía, que tuviera bueno, todas las riquezas que tenía Job y todo lo que tenía como bienestar. Bien, como tal, Satanás le pidió permiso a Dios de meterse con su siervo Job y Dios lo aceptó. Aquí lo curioso, pues vemos después del relato de la historia de Job,
como Job, pues no blasfemó contra Dios a pesar de llegar a verse afectado en temas de salud, perder sus hijos, sus esposas, su esposa, sus riquezas, y finalmente pues Job nunca blasfemó contra Dios, fue un siervo fiel y obediente a Dios, bien, pero lo curioso de esta historia es ver cómo Satanás le pide permiso a Dios para hacer algo en contra de una persona, y Dios lo único que le dice, puede quitarle todo, pero no puede atentar contra su vida, o sea, no podía matar a Job. ¿Y qué hizo Satanás? Hizo todo lo que estuvo a su alcance, excepto, excepto acabar con la vida de Job. Respetó el mandamiento de Dios. Incluso entonces, cuando vemos este pasaje de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice que si usted cree en Dios, pues bien hace, pero no es mucho, no es gran cosa. También los demonios creen y tiemblan, ¿bien? Entonces, como tal, creer en Dios no es, no es el todo. Hay algo más. Es importante que nosotros sepamos que creer en Dios es parte de nuestra fe, es algo básico, pero si yo creo en Dios, necesito hacer algo más, que es obedecerle a Dios, porque si yo creo en Dios, pero no le obedezco, entonces estoy pues perdido. Vemos esta diapositiva que nos dice un versículo de Mateo 7, 21 a 23, que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y nosotros vemos que a diario, incluso nosotros mismos, vemos estamos de rodillas pidiéndole a Dios muchas cosas en medio de nuestra ignorancia y en medio de nuestra falta de conocimiento acerca de la palabra de Dios, acerca de las escrituras, acerca de lo que Dios quiere con nosotros. A veces nosotros incluso de rodillas le pedimos cosas a Dios que van incluso en contravía de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bien, vemos hoy en día muchas iglesias, muchos pastores, muchos predicadores, diciendo, bueno, haciendo muchas cosas y diciendo Señor, Señor, y creyendo que estamos haciendo muchas cosas correctas. Pero mire lo que nos dice en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino quién. No basta decir Señor, Señor y bueno, eh, hacer de labios para afuera y como para que otras personas lo vean a uno, muchos actos que quieran como demostrar nuestra fe. No es suficiente, porque dice que lo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues esa es la que nosotros queremos enseñar, queremos ilustrarles, la cual la podemos encontrar a través de las escrituras. Bien. Vi que dos personas tenían la mano levantada. Vi que Darwin quería participar, Darwin. Sí, iba a comentar algo, pero mejor me arrepiento de hacer ese comentario. Gracias. Bueno, listo, perfecto. Ok, nuestro hermano Gilberto también ha levantado la mano. Adelante, hermano Gilberto, le doy la palabra. Hermano, la idea en estos estudios de verdad que es compartir con todos aquellos que se conectan con nosotros. Entonces, una sugerencia, pues para no hacerlo tan monótono, sería de preguntarle a quienes todavía no conocen o de pronto conocen, porque nos interesa también conocer las opiniones de cada uno de los que están aquí conectados. Es una sugerencia, hermano, no sé qué dirá usted. Gracias, sí, casualmente estábamos dándole la palabra a Darwin, pero se arrepintió, pero ahorita ya se volvió a animar gracias a su comentario. Adelante. Bueno, póngale cuidado. Es sencillo. ¿Qué pasa con aquellas personas que de cierta manera conocen de Dios, dicen creer en o saben que hay un Dios o no sé? Porque es que muchos ateos para que vuelvan ateos conocieron de Dios. Esas personas algún momento les hablaron de Dios. Y hemos visto muchos casos donde muchas personas son buenas, han sido prósperas, también han pasado por ciertas dificultades y resulta y sucede que no le hacen mal a nadie. Han trabajado, son buenas personas, son buenos hijos, son buenos padres, son buenos hermanos, pero su único error, su único pecado como tal, lo podemos decir de aquellos que conocemos de Dios, es
no creo en Dios. No creo que para, no creo que para hacer todo lo que yo soy en estos momentos, tenga que creer en algo que me están inculcando desde mucho antes. Entonces, todo eso lo borra el no creer en Dios o como tal, o tendría que ser algo consecuente el creer en Dios y el obedecer a Dios. Porque yo obedezco sin necesidad de creer en Dios. Yo puedo ser buen hijo, buen padre, buen hermano, sí, muchas cosas. Puedo arrepentirme, puedo pedir perdón a todos ellos y comenzar un nuevo proceso, pero yo digo, no creo en Dios como tal, porque muchas personas pueden pasar y ese es el punto donde muchas personas se han vuelto ateos y son buenas personas hoy en día. Dicen, yo no creo en Dios. Entonces, aquellas personas que conocemos de Dios y que hablamos de Dios, porque muchas veces yo he dicho, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero hay veces tengo fallas, ¿sí? Y entonces, ¿para qué me voy a aguantar de que otras personas me estén criticando y me estén juzgando? Que porque creo o no creo en Dios, pues simplemente hago mi camino aparte y simplemente trato de enmendar mis errores, de hacer las cosas bien. Listo, listo. Darwin, gracias por su participación. Vamos ahorita a responder su pregunta y su inquietud. Voy a darle la palabra a nuestro hermano Libardo primeramente. Bueno, yo lo he dicho muchas veces y siempre lo ratifico. Lo que pasa es que nosotros cuando nos acercamos a Dios, desafortunadamente es porque tenemos alguna necesidad, llámese económica, espiritual, emocional, tenemos alguna necesidad. Y nos acercamos a Dios y nos acercamos a lugares donde hablan la palabra de Dios y desafortunadamente damos mal testimonio los que estamos dentro de esa congregación. Damos malas enseñanzas con nuestro actuar. Bueno, me pasó algo muy curioso este fin de semana. Me fui a hacer un expreso y yo a nadie le dije que era cristiano, pero me comporté lo mejor que pude. Y en todo momento, desde que salimos del sitio donde recogí la gente, les pedí que oráramos. Cuando íbamos a desayunar, a almorzar y a comer, siempre les pedí que oráramos y yo dirigía las oraciones, pero no eran oraciones extensas eran oraciones muy sencillas. Gracias Dios por este día, gracias Dios por esta cena, gracias Dios, perdónanos, ayúdanos. Ya, listo, sencillo. Y sin estar predicando la palabra de Dios, estaba dando un buen testimonio de cómo nos deberíamos portar siempre delante de todo el mundo, no solamente cuando estamos en la iglesia, porque en la iglesia todos somos santos, pero de puertas para afuera realmente cometemos muchos errores y debemos adoctrinar a la gente y hacerle entender a la gente que nosotros somos seres humanos y que debe estar puesta su mirada en Dios. Pero si nosotros no damos ejemplo, es muy berraco que la gente crea que hay un Dios. Porque yo tengo una historia de la berraca y de pronto les hablo de Dios y dicen, ay, sí, Libardo cambió, pero al otro día me ven haciendo cosas malas. Entonces, mi testimonio debe ir conforme a lo que yo predico. Gracias, hermano Libardo. Ahorita complementaremos también lo que dice nuestro hermano Libardo. Vamos a darle la palabra a la mano a nuestro hermano Cristian Felipe y continuaremos entonces con el estudio. Y después nuestro hermano Gilberto, que también tiene la mano levantada. Adelante, hermano Cristian Felipe. Buenas noches, mi hermano. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy, muy escamosa porque, bueno, voy a decirlo, porque es que muchas veces decimos, es que esa persona no es mala, no es cristiana, pero no es mala. Hay que entender, y nosotros siendo cristianos, que existen dos términos de maldad para nosotros, desgraciadamente. Está el término de maldad humano y está el término de maldad que nos dictamina la Biblia. Entonces, hacia mi percepción humana, puede que esa persona no esté haciendo nada malo,
pero cuando uno comienza a darse cuenta de lo que dice a uno la Biblia, uno se da cuenta que en el fondo sí tiene algo malo. Entonces, no, pues él no dice groserías, no es altanero, no es nada de eso. Listo, pero cuando uno entra a hablar, puede ser eso. Entonces, pues ya, oh, qué pena mi hermano Julián, más que todo era para hacer aprender que muchas veces nosotros confundimos nuestros conceptos humanos con nuestros conceptos doctrinales. Y esto es lo que llega a generar el hecho de que nos decimos, esta persona es atea, pero es buena persona. Complementando lo que dijo Libardo, está muy verdadero lo que dice Libardo, es aquel que es cristiano, es aquel que reconoce que tiene un problema. Todos tenemos un problema. Y según mi perspectiva, puede que yo no tenga ningún problema, pero cuando yo entro al cristiano me doy cuenta que sí necesito ayuda. Y mi concepto de humano no es el mismo concepto que tiene Dios. Y estudiando uno se da cuenta que en el fondo necesitamos muchísima ayuda. Entonces, como tal, si te dice una persona que uno dice, es buena persona, según mi concepto de humano, mi concepto de hombre, pero según el concepto de Dios, ¿esa persona de verdad es buena persona? Gracias, hermano Felipe. Listo, ahorita vamos a redondear todo eso que están diciendo. Hermano Gilberto. No, hermano, Bueno, continúe, que no quiero quitarle su tiempo. listo, bueno, muchas gracias. Entonces, eh, bueno, como tal, estamos viendo en la diapositiva, hay dos opciones. Creer en Dios, así nomás, y si creemos que es suficiente, o creer en Dios que lleva un acto de obediencia, ¿sí? No solamente es creer, sino es creer y obedecer. Y aquí pues solamente a todos tengo que decirles que solamente hay dos caminos. Si nosotros decimos que creemos en Dios, Dios nos habla a través de su palabra, a través de sus escrituras. Si nosotros creemos en Dios y creemos en su palabra y creemos lo que está ahí escrito, a través de sus escrituras vemos que Dios nos, hay dos opciones. O creemos en Dios y le obedecemos, o simplemente no le creemos, no creemos en Dios o no le creemos a Dios y no obedecemos si llevamos una vida como a nosotros nos crea que debemos de llevar, como a nosotros nos parezca. Entonces, hay dos caminos. Cada uno de ustedes tiene que tomar la decisión, qué camino quiere tomar. O cree en Dios y acepta su voluntad, obedece sus mandamientos, o simplemente coge el otro camino y en ese otro camino no está Dios. Bien, porque no podemos decir que Dios está en las dos partes, no. O es el que no está conmigo, está contra mí. Bien, entonces, no hay un versículo en la Biblia que está en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Los invito a que lo lean. Bien, Apocalipsis 3:20 que nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A través de este estudio, nosotros la invitación que hacemos es esta misma que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo está tocando nuestra puerta, ¿bien? ¿Sí? Y nos está invitando, pues, a que le abramos la puerta. Si nosotros decidimos abrir esa puerta, escuchar la voz de Dios, Él está dispuesto a a sentarse con nosotros, a entrar en nuestra vida, a compartir una vida con nosotros. Entrará Él, cenará con nosotros y nosotros cenaremos con Él. Bien, entonces, más allá de lo que nosotros podamos pensar, divagar y muchas cosas, pues Jesucristo sí nos hace una invitación a que le abramos. Y vamos a mirar en la siguiente diapositiva que la tengo por aquí a la mano. Cuando nosotros decimos que tenemos fe y que creemos en Dios, fe es obedecer, ¿sí? Y no va relacionado a entender. Para muchas personas nosotros dirán que somos locos, evangélicos, fanáticos, religiosos y muchas cosas más. Pero como tal nosotros tenemos una fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bien, nosotros tenemos fe en algo especial, en algo sobrenatural, en algo que ni siquiera a veces entendemos. Le pedimos a Dios todos los días que nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender y aceptar su voluntad. Cada uno de nosotros va a tener que tomar la decisión, si cree en Dios, si le cree a Dios y si acepta la invitación que Él le hace.
para que usted abra sus puertas, permita que Dios le siga hablando, que Dios le siga enseñando, que Dios le siga instruyendo. O nos volvemos como la diapositiva anterior, una actitud arrogancia, donde creemos nosotros que la manera como actuamos es la correcta, que la manera como pensamos es la correcta, que la manera como creemos en Dios es la correcta. Es una actitud arrogante y a eso no podemos llegar. Realmente tenemos que buscar a Dios y hacerlo realmente con humildad, con reverencia, con, con mucho respeto, entendiendo que que hay un Dios supremo, que hay un Dios todopoderoso que está por encima del bien y el mal y que está por encima de todas las cosas. Hermano Gilberto, ¿desea participar? Así es, hermano, pero quiero hacerlo con la escritura para contestar en parte la pregunta de nuestro amigo cuando hablaba de los ateos, que algunos son excepcionales. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 en adelante. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y no arrastrados, perdón, y arrastrados a rendir culto a los ídolos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Es decir, hay personas que dentro de nuestro modo de ver y de calificar y de juzgar, podemos creer que son buenos porque se comportan de una o que otra forma, pero quien realmente define quién está bien delante de Dios o no, independientemente de la filosofía que profese, es el Señor. Gracias, hermano Gilberto. Vamos a terminar el estudio de hoy. Este pasaje que vamos a ver a continuación, que está en Romanos 12:2, va a ser la conclusión para el estudio en esta noche, para lo que estamos hablando. Dice un comentario en la parte izquierda de la diapositiva, tú dices, todo el mundo lo hace. Dios te dice, no vivas como vive el mundo. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me gustaría que este versículo lo buscaran, bueno, lo buscaran en sus Biblias, en sus celulares, lo pudieran leer y pudieran meditar en él. Bien, aquí tenemos una comparación, ¿no? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Mucha gente hace lo incorrecto, lo que no es del agrado de Dios. Bien, y nosotros a veces copiamos esas conductas, ¿sí? Porque muchas personas lo hacen. Bien, tal vez esté de moda pensar que podemos creer en Dios a nuestra manera, porque así mucha gente lo hace, pero no es lo correcto. Nosotros no podemos amoldarnos a las malas prácticas de las personas, a las malas prácticas de la gente y a las malas prácticas de la humanidad. Hoy en día muchas cosas que se hacen muchas personas a lo bueno le llaman malo y a la malo le llaman bueno. Cuando nosotros decidimos creer en Dios, aceptamos que Dios es nuestro creador, que creó los cielos y la tierra, que nos ha dado a nosotros esta capacidad de pensar, de ser racionales, de querer entender muchas cosas y nosotros también creemos que Él nos dejó su palabra, porque si creemos en Dios, pues también tenemos que decirle a todos que Dios dejó una palabra que es su palabra, que es la Biblia, que son las Sagradas Escrituras, las cuales nosotros las consideramos que es la fuente de todo conocimiento de Dios. Bien, fuera de eso, nosotros no encontramos absolutamente nada. Y ahí en esa palabra de Dios, que para nosotros es tan importante, que es donde encontramos realmente la voluntad de Dios para nosotros. Mire lo que nos dice, vamos a repetirlo. No imiten las conductas ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Si nosotros nos acercamos a Dios y buscamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón de servicio, ¿qué va a hacer Dios? Va a cambiar nuestra manera de pensar.
va a cambiar nuestra manera de actuar, va a cambiar todas esas filosofías, pensamientos y muchas cosas que son equivocadas. Dios las va a ir transformando en nuestras vidas, pero es necesario que nosotros tomemos esa decisión de dejar que Dios sea que haga ese trabajo en nosotros. ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos aceptar a Dios? Nos sigue diciendo el versículo. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios para nosotros, para nuestras vidas, en el momento que nosotros abramos la puerta, en el momento que nosotros abramos nuestro corazón, en el momento que nosotros abramos nuestro entendimiento, en el momento en que nosotros realmente deseamos y queramos depositar esta fe en Dios y que esa fe vaya creciendo a diario. Continúa diciendo el versículo, aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, esa sí es perfecta, esa sí es agradable, esa sí es la correcta. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestra manera de pensar puede estar muy, pero muy equivocados. Es realmente necesario que nosotros comprendamos y entendemos quién es el dueño de todo y quien lo sabe todo y lo conoce todo, es alguien que tiene un pensamiento superior a nosotros. Bien, y ese alguien es nuestro Dios todopoderoso. Bueno, vi que levantaron la mano, Jairé. Jairé Sí, levantó la mano. Ah, bueno. Wilmer, y bueno, adelante. sí, bueno, si es que se nos descargó el otro equipo, entonces nos tocó por este lado. Pero bueno, así digamos que respondiendo también hay un poco, y a lo que están haciendo referencia ahorita, hay dos cosas importantes y dos mandamientos importantes que nos da Dios a nosotros por medio de su palabra. Y es el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Uno. Segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, cuando vemos, y atendiendo a la pregunta que dice Darwin, cuando yo amo a mi prójimo, ¿cierto? Cuando yo me porto bien, cuando yo soy amable, respetuoso, le soy muy favor, le hago mucho favor, bueno, lo que sea, como quiera llamar, no sé cómo le podéis llamar a una persona que haga eso, muy servicial, ¿cierto? Usted está cumpliendo muy seguramente con el segundo mandamiento, ¿cierto? Pero ¿y qué hay del primero? Qué hay de lo primero que en realidad debemos también tener pendiente? Entonces, Dios nos pide que creamos. Dios nos pide que creamos en Él, inclusive nos dice en medio de su palabra que le gusta que le alaben, que toda la gloria, que toda la honra, primero que todo sea para Él, y todo lo que vamos a hacer para los otros, digamos que ya es la segunda parte que nosotros tenemos, ¿verdad? Dios, por medio de su palabra, nos dice que no debemos ser tibios, o somos o no somos, ¿cierto? O somos fríos, y somos ateos y no le ayudamos a nadie, soy una porquería completa, o simplemente soy totalmente caliente, donde especifico que ser caliente y donde especifico que es estar completamente comprometido con esta causa, es donde estar efectivamente con Jesucristo de la mano, donde es empezar a creer lo que Él dice, ¿cierto? Porque hay muchas personas que dicen, y lo que hemos estado hablando durante todo el estudio, mucha gente cree pero a su manera. Pero cuando yo creo algo, pues yo tengo que hacerle caso. Si yo creo en Dios y Dios me está diciendo a mí que me tengo que bautizar, ¿le creo o no le creo? ¿O le creo a medias? Entonces es donde empezamos nosotros a hacer o hacernos esos interrogantes. Muchas gracias. Bueno, pero por eso, Gracias, qué hermano. pena Gracias, hermano. Gracias a nuestro hermano Wilmer. Permítame un segundo. Darwin, por favor, ya le doy la palabra, que es que Norma quiere participar, tenía la mano levantada. Ya le doy la palabra, por favor. Un segundo, gracias. Adelante, hermana Norma. Bueno, hermanos, yo sí quiero aportar algo y es que lo que nos comparte Darwin, hay que ver que hay muchas personas que en verdad dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Pero hay que tener presente que hay muchas personas que dicen, Señor, quiero creer, ¿dónde estás? Muchas personas le preguntan a uno, ¿dónde estás? Entonces, digamos, va como para los ateos y las personas que son incrédulas, pero que en el fondo de su corazón
saben que existe un Dios, saben que Dios está tocando la puerta de sus corazones. Acá en Mateo 8, versículo del 1 al 3 nos dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Dios siempre quiere, Dios siempre está dispuesto a escucharnos. Sigue diciendo en el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, acá vemos el ejemplo de un leproso que en su condición creyó, tenía fe y le pidió al Señor que lo limpiara, que lo sanara. Jesús extendió su mano, lo tocó y en ese mismo instante su lepra desapareció. Entonces acá hay que tener presente que debemos creer, tener fe y asimismo obedecer. Gracias, hermana Norma. Listo, vamos entonces a darle la oportunidad a nuestro hermano Darwin. Adelante con su comentario. Bueno, en cuanto a por lo que decía Norma, por ese lado iba mi punto y por lo que dijo parte de lo que dijo Wilmer también iba mi punto. Yo he visto, o sea, y no, yo sé que no debería decir esto, pero yo soy de las personas que no me las guardo tampoco, pero de cierta manera muchos líderes de iglesias son tibios, como lo dijo Wilmer. Son personas que se muestran ante el público, ante muchos, como buenas, pero realmente no sirven para nada. Pueden tener el dinero, pues, y teniéndolo en cuenta de que yo no soy quien para juzgar, pero lo he visto y lo he notado, y por eso yo, de cierta manera, me aparté mucho de las iglesias, porque yo no me aparté más que todo de Dios como tal, sino me aparté fue como tal de lo que mostraban ciertas personas dentro de la comunidad cristiana, que me hacía pensar, ¿yo qué hago creyéndole a estas personas o qué hago poniéndole cuidado a estas personas si realmente me están mostrando con sus vidas totalmente otra cosa totalmente diferente? Personas con dinero que no ayudaban, personas chismosas, personas entrometidas, personas que hablaban a espaldas de otros, personas que realmente lo hacían a uno pensar realmente si existe Dios o no existe. Y yo sé que no podría generalizar como tal, pero sí, son personas tibias, son personas que realmente creen, pero no tienen el poder de convicción de decir, voy a ayudar, voy a mostrar, voy a hacerlo de verdad, o sea, que se vea. Es muy, muy, muy difícil ver un cristiano que realmente pueda mostrar esa generosidad y esa actitud. La he visto más en personas que dicen no creo en Dios. Entonces, ¿ellos estarían mal? ¿Estarían condenados realmente? ¿O solamente por Ok, decir no creería, no creo en... Porque es que un ateo, yo sé, un ateo es aquella persona que dice yo no creo en Dios. Sí, realmente el ateo es yo creo o no creo y ya, punto. Pero esas personas que dicen ser ateos, en algún momento escucharon y hablaron de Dios. No es que sean ateos bien, por, porque sí o por obra y gracia, como decimos. listo. Gracias, Darwin, por sus comentarios. Vamos a aclararlos. Tenemos las 8:42 de la noche. Tengo la mano levantada de nuestro hermano Gilberto, nuestro hermano Mario, nuestro hermano Libardo, nuestra hermana Patricia Suárez. Entonces, les voy a pedir que por favor vamos a darles un minutico a cada uno para que hagan su intervención. Solamente un minuto y ya vamos entonces a ir con las conclusiones del estudio. Muchas gracias a todos por su participación. Vamos a aclarar el punto que estamos tocando hoy. El tema que teníamos que trabajar hoy era la importancia que tiene obedecer los mandamientos de Dios, para lo cual
primeramente, para poder obedecer los mandamientos de Dios. Y tiene mucha importancia el punto que nos trató nuestro hermano Wilmer cuando estaba diciendo que dos mandamientos muy importantes nos dejó nuestro Dios Todopoderoso. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y tenemos que cumplir las dos. Y empezamos el estudio también con la participación de nuestro hermano Gilberto, donde hay un versículo en la Biblia que nos dice Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mis ordenanzas. Y si nosotros pues decimos amar a Dios, pero no guardamos sus mandamientos, es como si no le estuviéramos amando. Bien, entonces en el orden que lo llamé, el hermano Gilberto, por favor, adelante. Bueno, básicamente es algo, Darwin, y es importante tener presente la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2 nos dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjense que aquí hay tres cosas muy elementales, estimado Darwin, y es que uno no puede poner las miras en el hombre, porque eso es una excusa que mucha gente tiene en la actualidad. Ahora, lo cual no quiere decir que mi conducta como líder o como encargado o lo que sea tenga que cuidarla. Claro que sí, tengo que cuidarla y mucho más cuando soy conocedor y cuando hablo o enseño de la palabra de Dios. Pero es algo que no podemos colocarlo como excusa, Darwin. Yo no voy a esa iglesia porque es que hay una manada de hipócritas. Porque resulta que los hipócritas, los adúlteros, los homosexuales, los ladrones, son todos los que hemos ido a la iglesia para que Dios nos perdone de todas esas cochinadas y renovarnos en nuestra manera de pensar para volver a ser el hombre que Dios espera que hagamos en adelante. Y esto es una invitación para no solamente Darwin, sino para aquellos que nos ven en las redes sociales. No pongamos las miras en el hombre, porque el hombre, como ser humano, tendremos a fallar. Pongámoslas más bien en Dios, que Él jamás nos va a fallar. Gracias, hermano Gilberto. Hermano Mario, tiene la palabra, por favor. Hermano Mario, ¿se encuentra por ahí? Listo. Hermano Mario, si desea, puede participar en ese momento, Aló, hermano Mario, hermana Marina. ¿me escuchan? Sí, ahí le ¿Me escuchamos. Sí, escuchan? ahora sí. Ahora sí, hermano Bueno, Mario, adelante. quiero leer aquí un versículo en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que el meollo del asunto de todas estas cosas, de todo lo que se ha hablado y de todo lo que se dice, de ser buen cristiano o no ser buen cristiano, lo grave de todo eso es que todos nosotros, Dios nos creó para una vida eterna. Y lo que tenemos que buscar es la eternidad con Dios. La eternidad con Dios. Porque si yo no creo porque todo el mundo se comporta mal, pero resulta que cada uno es responsable delante de Dios, de que un día vamos a estar frente a Él. Nuestra vida humana no es eterna en este mundo. Algún día dejamos este cuerpo y nuestra alma es la que va a estar delante de Dios dándole cuentas de lo que hicimos, si creímos o no creímos. Entonces lo que hay que buscar es la salvación. No es tanto de que buena persona, sino mirar cómo agradamos a Dios, porque un día vamos a estar delante de Él. Un día este cuerpo se acaba y nuestra alma es la que va a estar delante de Dios dándole cuentas de lo que hicimos. Porque para eso Él nos dio un entendimiento, para entender las cosas. Entonces, la importancia de estudiar la palabra de Dios es que nosotros tenemos una eternidad. Un día tenemos que dejar este cuerpo y vamos a estar delante de Él, dándole cuentas
Y si hicimos mal, hay un sitio donde vamos a estar eternamente condenados o eternamente salvos. Eso Gracias, es hermano. lo que quería decir. Gracias, hermano Mario. Muy amable, gracias por su aporte. Esperemos que todos realmente lo estemos comprendiendo, lo estemos entendiendo y lo estemos realmente meditando. Bien, y todas esas cosas que estamos hablando, obviamente nos las hace saber Dios a través de su palabra y a través de sus escrituras. Nosotros vamos a seguir con los estudios, vamos a seguir con los devocionales. Cualquier persona que quiera aprender más, conocer más, que tenga estas inquietudes u otras más, también puede acercarse a cualquiera de nosotros, pedir orientación, hacernos llegar sus preguntas y nosotros con mucho gusto estudiaremos cada pregunta, cada comentario. Si no tenemos la respuesta inmediatamente, créame que nos vamos a esforzar por darle la respuesta que Dios quiere darle, que está a través de las escrituras de su palabra. Bien, entonces a veces el tiempo, desafortunadamente, va en contra de nosotros. En esta noche tenemos la participación de dos personas más. Sigue nuestra hermana Patricia Suárez, que había levantado la mano. Vamos a darle un minuto a nuestra hermana Patricia Suárez y luego a nuestro hermano Libardo. Y pues me da pena con todos, porque sé que todos queremos participar y hablar, pero pues el tiempo se nos está agotando. Entonces, mi hermana Patricia, si se encuentra ahí, por favor, active su micrófono y puede participar en este momento. Listo. Entonces, mientras que viene la hermana Patricia, démosle la palabra a nuestro hermano Libardo. Adelante, hermano Libardo. Bueno, con respecto a lo que dice Darwin de que hay muchos líderes que no hacen lo que la palabra de Dios dice y que no hacen lo que predican. La palabra de Dios es muy clara. Lo que pasa es que yo no me sé los versículos, pero sé que la palabra de Dios dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Muy sencillo. Muchos de nosotros podemos predicar y podemos hablar de Dios, pero realmente nuestro comportamiento deja mucho que pensar. Si nos fijamos y escuchamos el mensaje que Dios a través de esa persona nos dio, chévere, porque vamos a aprender y vamos a copiar muchas cosas buenas. Pero si nos fijamos en la persona, pues nos vamos a decepcionar siempre, porque nadie es perfecto. Algún dolor de muela tiene y entonces debemos fijarnos en lo que dicen. Hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen. Gracias, hermano Libardo. Sí, en todas las participaciones que han hecho, como la que hace nuestro hermano Libardo, la que han hecho las personas que han participado anteriormente, se nos vienen a la mente muchos versículos y la palabra de Dios nos habla mucho acerca de todos estos temas. Si realmente nosotros queremos conocer bien lo que Dios quiere para nuestras vidas, pues no es más sino que nosotros realmente tomemos la decisión de darle ese espacio a Dios, esa prioridad a Dios para empezar a estudiar y verás que Dios nos va a ir enseñando el camino correcto. Nos comparte nuestra hermana a través de la llamada, un comentario, nuestra hermana Olga Lucía Miguel. Dice así, amados hermanos y amigos, debemos recordar que por más buena persona que sea alguien, eso no le garantiza la salvación, puesto que la salvación no es por obras. Por ende, si alguien no obedece al Evangelio y no se bautiza, y si no acepta a Cristo como su Salvador, pues se condenará y no hay vuelta de hoja. Bien, y así como ese versículo, eso que nos acaba de compartir nuestra hermana Olga, pues ahorita que hablaba Darwin de poner nuestra mirada en otras personas, vemos lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia en la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y da la explicación. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que estaba representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. En otras versiones de la Biblia nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bien, entonces mis hermanos,
vamos a dejar hasta aquí por esta noche. Muchas gracias a todos por sus participaciones, por sus comentarios. Seguimos nosotros aprendiendo. Yo aprendo mucho de ustedes y los unos aprendemos de los otros. Gracias por sus participaciones, por sus comentarios y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Bien, y Darwin es una persona que está llegada a nuestra familia. Queremos seguir conversando con él y todas sus apreciaciones son bien importantes. Queremos que sea Dios a través de su palabra que nos oriente, que nos ilumine y que nos guíe. Bueno, entonces no es más